Primero que todo, un agrado, muchas gracias por la invitación. Vengo todas las veces que ustedes me inviten, encantado. Esta es mi ciudad, aquí yo nací. No tuve la suerte de estudiar y vivir acá por motivos laborales de mis padres, que son de acá, eran de acá porque ya descansan aquí en paz también. Y siempre es un orgullo también saber que Temuco, en el fondo, para nosotros que estamos en Santiago, ya sabemos que Temuco la lleva en el sur, el tema de la eficiencia energética en edificios. Y también con orgullo, debo decir, nuestro país, eh, muchos avances con respecto al resto de Latinoamérica y somos un referente de los demás países de Latinoamérica, ¿ya? Así que hemos tenido muchos avances. Y yo encantado de compartir. Acá yo vengo, si bien, ahí me hacen señas por ahí, más fuerte, ahí sí. Encantado de compartir aquí experiencias. Lo que yo voy a mostrar luego no son precisamente viviendas muy económicas, ¿ya? Pero de todo se puede sacar una experiencia. No he tenido la suerte de participar y si alguien me invita, ahí estaré con viviendas también sociales. Lo primero es que quiero mostrar esto que es, me pidieron mostrar de la parte de la reglamentación térmica. Lo que tiene que ver con un problema serio para nosotros los arquitectos, que es el tema de diseñar con la nueva reglamentación térmica. Frente a estas cosas que de repente, sobre todo nosotros los arquitectos, estos números y estas tablas se ven medias áridas. Pero bueno, primero, todo esto tiene que ver con el tamaño de las ventanas y la orientación. Recordar que la actual reglamentación térmica está basada en peldaños de eficiencia en tramos que también son, la verdad, demasiado injustos, ¿ya? Y por eso es que se optó por esta tabla, que en el fondo es una medida más flexible, en la cual se cruzan, como ustedes ven acá, los niveles de eficiencia de los vidrios, 5,8 el vidrio simple, hasta 0,6 en los estándares de casa Passive House, estamos hablando de 0,7, 0,8, ¿ya? Y vidrios de low emission, de baja emisividad, 1,9 y 2 vatios metro cuadrado Kelvin, ¿ya? En ese rango podemos nosotros elegir y por otro lado, de acuerdo a las zonas térmicas que tenemos acá, de acuerdo a la nueva calificación desde la zona A hasta la I, recordemos, Santiago estaría en la D y Temuco, si me ayudan, es la F. Voy a avanzar un poquitito acá. Ahí está. Entonces, si estamos acá en la F, vemos restricciones. Veamos primero qué pasa con el vidrio simple. Ya, eso sí ya está tachado, ya no existe acá, ¿cierto? Es 0% en cualquier orientación, nos olvidamos. No obstante, vamos a un termopanel de 3, que es algo clásico, 3 vatios metro cuadrado Kelvin. Podemos tener un 73% de la fachada al norte con él y en cambio en el sur podemos tener, aquí me perdí, F28. Ya. Como esto está orientado a los PDA, el PDA tiene un peldaño más exigente, así que tendríamos que ver la G. Acá estamos con la G con 71 al norte y 21% al sur. Y hay otros que son termopaneles menos exigentes, que incluso tenemos 16%. Este ya sería el termopanel de alrededor de 6 milímetros de cámara de aire. No es tan eficiente como los otros de 9 o de 12 milímetros de cámara de aire. Y o bien puedo optar a una alta eficiencia en termopaneles, y estoy hablando de un 80% de fachada de ventana con respecto al norte, o bien de un 26% con respecto al sur. ¿Qué pasa con esto en términos de diseño? Si nos vamos acá, aquí entonces hemos hecho un zoom, estamos en el vidrio simple, está ahí, acá está el termopanel, que sería el más económico, con 3,6, 6 milímetros de cámara de aire, y nos permite esta tabla trabajar con relación ventana-fachada al norte con un 59-60%, y en cambio al sur un 13%. Esto significa entonces, aquí en el ejemplo, una planta alargada que tiene 4 caras, norte, sur, este, oeste, ¿ya? Recordemos que norte no necesariamente son un giro de 90 grados al este o al oeste, sino que también estamos en un rango de 45 a 135, que es lo que también se está aplicando en la calificación energética de vivienda. Por lo tanto, esto puede tener un cierto giro. Pero en términos de diseño, para poder ver qué pasa con estos porcentajes, aquí se ha elevado la fachada interior. Recordemos que los muros
para el MIMBU y los sistemas del MIMBU se miden por dentro, de piso a cielo, por lo tanto aquí tenemos 11,5 de fachada largo y 2,30 metros de alto, acá 2,30 y 4,57. Con respecto a las superficies resultantes, aplicando esta tabla, puedo colocar 26 metros cuadrados de ventana al norte, al oriente puedo colocar 10,5, al poniente lo mismo, 10,5, y al sur 26,6. Y si no, tengo el ponderado, que me permite colocar un 16%. Esto, claro, entiendo la preocupación de los departamentos mirror, ¿cierto? Los departamentos espejo, los giros. Ahora habrá que ser un poco más creativo y buscar alternativas. Aquí tenemos entonces graficado por pedazos, estos son los trozos de muro, norte, oriente, poniente, sur, ¿ya? Y esta sería la suma de todos los muros. Y si colocamos proporcionalmente las ventanas, claro, prácticamente estamos hablando de más de un 50% acá, 59% al norte y solo un 13% al sur. ¿Qué alternativas tengo? O sea, una sería cargarle la mano al material, ¿ya? Y sería empezar a trabajar con vidrios de 1,9 o de 2, que por lo demás en el mercado ya están prácticamente, ya los precios no son tan dispares con los termopaneles ya de 3, de 2,8 vatios metro cuadrado Kelvin. Y la otra es ser más creativo y, a ver, aquí se fijan, son bastante pocas para esa configuración de planta los metros de cuadrado de ventana. No lo tengo dibujado acá, pero ¿qué es lo que uno podría hacer? Es, bueno, concentrar los vanos en los recintos que realmente los ameriten, o bien trabajar con el ponderado. Recordemos que el ponderado permite todavía aumentar la superficie. Si por ejemplo estamos en un departamento esquina que tiene dos caras, por lo tanto las otras dos están pareadas, y eso hace que el edificio se permita entonces el lujo, por así decirlo, de tener más orientaciones, y no importa si da al sur oriente o al sur poniente o netamente al sur, porque el ponderado ya no discrimina en orientación, ¿ya? Y también, bueno, aquí hay una planta que ya es más cuadrada, que podría ser una casa pareada, donde aquí en esta parte ya no existe. Aquí ya no estaría aplicando el ponderado tiene que darme estas tres caras, tienen que sumar más del 60% del total de muros para poder aplicar el tema del ponderado. Y lo que se puede hacer acá, sí, y la gráfica era para demostrar que igual uno tiene la posibilidad de girar. Ahora yo sé que no siempre los terrenos son lo que son, a veces no se puede girar, hay que operar en el diseño. Y si es que uno tiene una regia vista o por otros motivos arquitectónicos, uno puede jugar con el giro, no es rígido lo del norte, este, oeste. Y lo que sí habría que hacer es distribuir, ¿ya? Aquí están las superficies interiores referenciales, ¿ya? Distribuir las áreas de vanos. No pesquen por favor esos valores azules porque no les va a dar. Pero la idea es esa, ¿no? De que podrían perfectamente, estar en proporciones similares, ¿ya? Digamos, no llegar al 59% adelante, pero llegar a un 28, un 23 o un 13, y dependiendo de la configuración, dependiendo de la concentración de vanos, se puede entonces asignar más ventanas a un recinto, otro menos, y seguir respetando este estándar. Y como yo dije, si eso ya no da, hay que entonces mover el cursor para acá y trabajar con otros vidrios. Ya, eso con respecto a las ventanas. Ahora vamos a ir a la otra presentación. Si me ayudas, por favor.
Bien, bien. No es la misma presentación, siempre parto yo con una transparencia motivacional y dije, voy a poner una de Temuco con la contaminación. Dije, menos mal que no la puse porque ya la hemos visto bastante y esta está bastante clara, así que qué más decir. Bueno, lo que vamos a ver nosotros son las infiltraciones. Hay algún material aquí que yo ya he mostrado, he estado en otras charlas, ustedes saben, yo trabajo con el estándar Passive House ya hace más de casi 10 años en Chile, y si bien hay proyectos que están certificados, otros no están certificados, es difícil cuando uno ya trabaja en este estándar despegarse de lo que está haciendo. Yo he tenido la suerte de trabajar en la reglamentación térmica desde el 2001 hasta el día de hoy, así que siempre voy haciendo estos cruces para dónde vamos, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, y eso es lo que quiero como mostrarles a través de la experiencia, conclusiones, poder sacar conclusiones. Esto de todas maneras, claro, hay imágenes sacadas de literatura acá, obviamente. Partamos por las infiltraciones, son entradas de aire no planificadas, ¿ya? No deseadas, a pesar de que algunos ingenieros de clima trabajan con ellas como adrede, ¿ya? Ya voy a explicar por qué. Son estas entradas o salidas de aire, que puede ser frío o caliente, depende de la época, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasa? Que tiene un efecto de sobreventilan el edificio, se producen enfriamientos no deseados, y obviamente hay un tema acústico aquí importante, y qué decir del polvo y otros elementos contaminantes. Lugares clásicos, las junturas de la puerta, la unión marco de ventana con el muro, los cielos de las ventanas donde están los centros y las instalaciones eléctricas, la ejecución de los tabiques secos en los muros perimetrales. Entonces aquí tenemos que hablar de varias cosas, o sea, qué es lo que son las infiltraciones, cómo se planifica para evitarlas, qué materiales son los apropiados, ¿ya? Qué soluciones tengo a la mano y qué significa también en términos energéticos, ¿ya? ¿Cómo se producen estas infiltraciones? Bueno, una es por presión de viento, ¿cierto? Sabido es que si tenemos construcciones muy expuestas al viento, sobre todo en la zona extremo sur de la Patagonia, son en Chiloé, yo he trabajado en Chiloé con algunas casas que no son Passive House, pero Chiloé también se caracteriza mucho por estas casas canasto, digo yo, que son casas con agujeros por todos lados, entonces que hay que calentarlas insaciablemente con unos metros cúbicos de leña enormes. También por diferencia térmica de presión, si están estos agujeros que quedaron no planificados, y por diferencial térmico, obviamente, aunque no haya viento, se producen también presiones, y por lo tanto esto va a contribuir también ya sea al enfriamiento o sobrecalentamiento del edificio y a la ineficiencia también del sistema que se tenga dentro de calefacción. También existen las infiltraciones, estas son las que decía yo, adrede, ¿ya? Es decir, elementos de ventilación con una extracción superior, de manera que se está produciendo unos cruces. Claro, una es que estos elementos sean ya, como lo hay acá en el sur, planificados, con sus filtros, con sus entradas controladas, y otra es que simplemente se haga una extracción y digan no, porque como las puertas siempre tienen infiltraciones para pasar el aire, eso ya sería no planificado. Y estos elementos traen consecuencias, como decíamos antes, disconfort. Se producen ciertas corrientes de aire, estas son ventanas, estas están sacadas de internet. Tengo otras que no tuve tiempo de ponerlas acá, pero están, ¿qué muestran? Que al hacer una depresión del edificio entra aire más frío, ¿ya? Y se empiezan entonces a demostrar acá cómo esto va a influir en la sensación térmica, porque recordemos que si bien calefaccionamos nuestro edificio a 20, 18 grados Celsius, tener diferenciales que nos envuelven con más de 5 grados Celsius de diferencia de temperatura, de 10, 12, también es un fracaso. O sea, si tenemos casas aisladas, me gustó mucho la imagen que me quedé atrás con una bufanda, si tenemos la casa aislada con bufanda, todo perfecto, pero a pie descalzo, ese pie descalzo, sobre todo en el borde, va a significar diferencias muy grandes de temperatura y va a significar también disconfort. El que puede, ¿cierto? Y el que puede, va a gastar más en calefacción, y el que no puede, bueno, se abrigará y sufrirá las consecuencias. Y lo peor será no sufrir nosotros, sino que también nuestro edificio se va a empezar a dañar. Aquí tenemos por las patologías de condensación. Aquí tenemos un caso de entender una tabiquería seca perimetral donde se muestra la cara interior, ¿ya? Una barrera de vapor, la aislación térmica,
y afuera una barrera de humedad, por supuesto, para proteger del viento y la humedad, de la lluvia y otros elementos a la aislación térmica. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos, primero, aquí se está mostrando obvio una barrera de vapor con un rasgo no planificado de 1 milímetro en 1 metro de largo, y la cantidad de vapor de agua que pasa por esta barrera, que en algunos casos es semipermeable al vapor de agua, es enorme en un día lo que puede pasar simplemente por estos errores. Entonces, ¿qué decir de las tabiquerías secas perimetrales que dejan pasar prácticamente todo el vapor de agua? Y si ese vapor de agua no tiene cómo ventilarse o no salir y encuentra el punto de condensación aquí adentro, se moja, se pierde la aislación térmica, empiezan a aflorar los hongos y se empieza a deteriorar la estructura, ¿ya? Entonces, si bien este tipo de infiltraciones, de todas maneras hay que evitarlo, ¿ya? Y un poco da muestra de la importancia también del tema de las infiltraciones. ¿Qué pasa con la eficiencia energética? Bueno, para ponernos un poco en contexto, ya hemos revisado esta barra, este ranking de eficiencia energética. Tenemos que los edificios que cumplen hoy día de vivienda la reglamentación térmica vigente, estamos acá en el E. Esto, por favor, es absolutamente referencial. En departamentos pasa otro elemento, pero aquí en casas en Santiago esto puede ser 80, 100, 130 kWh metro cuadrado año de demanda. Letra C, 50, 70, y va a depender del caso, ¿ya? Porque recordemos que las letras son por porcentaje de, ¿ya? Lo que va a subsanar la nueva reglamentación térmica es establecer una línea base fija, ¿ya? Y si vamos a rangos más eficientes, estamos hablando de 15 kWh metro cuadrado año. ¿Por qué muestro esta? Por varias reflexiones. Primero, si uno trabaja con el estándar Passive House, en el fondo está trabajando con el límite de la física de la construcción para hacer edificios que prácticamente no requieran calefacción. Y eso es lo que yo me preguntaba, porque se habla mucho de hacer más eficientes los calefactores, leña seca, no, esto, lo otro. Bueno, ¿y no se podrá hacer edificios que prácticamente no necesiten calefacción? Que en vez de una vivienda tenga 100 vatios metro cuadrado de potencia, que tengan 20 vatios metro cuadrado de potencia, y luego esos 20 vatios, o bien 10 vatios metro cuadrado de potencia, en una vivienda de 100 metros cuadrados significarían 1000 vatios de potencia. Es decir, con el botón del medio del secador de pelo ya podemos calentar en el momento extremo una vivienda, ¿ya? Y eso es para reflexionar, es decir, sí, podríamos darnos entonces el lujo de calentar con un calefactor eléctrico y, ¿cómo se llama?, eliminar entonces definitivamente la emisión de material particulado a nuestro medio ambiente, junto con mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas. Porque para este estándar, y ya lo voy a mostrar luego, se trabaja también con la ventilación controlada, ¿ya? ¿Qué me pasa con la ventilación controlada? Y después vamos a volver de nuevo a estas conclusiones. Aquí tenemos una de las primeras mediaguas, la que me ha tocado trabajar, de 320 metros cuadrados. Y aunque ustedes se rían, es una mediagua porque tiene mediagua, ojo. Bueno, esta vivienda que es absolutamente de madera, ¿ya? En fase de proyecto son estos cálculos que habíamos hecho hace algunos años, muchos años atrás, porque la casa ya está funcionando bien, ya hace bastantes años. Se fijan acá, tenemos las tasas de infiltraciones equivalentes. Esto no es Blower-Duart test, ya lo voy a mostrar luego. Esto es lo que resulta de un supuesto de hermeticidad que podría tener 0 infiltraciones, cosa muy rara, pero sí 0,2 en un estándar casa pasiva, o bien podría tener 1 y más, ya en condiciones normales. Estos 1 significan, todos estos rangos significan, ¿cómo se llama? Infiltraciones por agujeros no deseados, por algún elemento mal hecho en la obra, no cumplieron con la planificación. Entonces ustedes se fijan que yo a medida que, obvio, voy aumentando la ineficiencia del edificio. Y si estoy entonces en una casa acá, que tendría, ojo con esto, 0,27 renovaciones de aire hora y ventilación controlada. En general, una vivienda de tipo 40, 50, 60 metros cuadrados
a razón de las personas que vienen por la tasa higiénica, son 30 metros cúbicos hora persona, nos puede resultar fácilmente 0,7 renovaciones de aire hora. Si yo digo voy a ventilarla por ventanas en el sistema de calificación CEP de vivienda, eso puede ser equivalente a una, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y los agujeros? Claro, los agujeros cuentan. Por eso que incluimos en la calificación energética de vivienda el tema de la hermeticidad, porque una cosa es la tasa higiénica y no vamos a descansar en los agujeros no deseados para decir estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo la tasa higiénica, pero otro es agregarle el factor de pérdida que las infiltraciones significan. Entonces, si tenemos problemas de calentar y perder energía, aquí está el enemigo entonces de la infiltración que nos va a obligar a calentar más todavía y disipar mayor energía. Entonces, mientras más chica la vivienda y mientras más pasivo es el sistema de ventilación, más fácil es llegar a ese problema. Por eso es que la calificación en sus valores superiores premia la hermeticidad, premia la ventilación controlada, porque tiene objeto cuando ya estamos trabajando en un nivel superior de eficiencia energética también, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una vivienda ya que cumpliría el estándar y después la misma, pero lamentablemente por las infiltraciones se va aumentando directamente la ineficiencia. Ahora, ¿qué pasa si le saco el recuperador? Sorry, ya tengo que hablar de una tasa mayor de renovación de aire hora y esto empieza a subir, ¿se fijan? Partí con una vivienda que la calentaba con medio secador de pelo para llegar ahora acá a estos valores, ¿ya? Teniendo el conocimiento, teniendo la tecnología, hace años la tenemos. Pero claro, hay otros factores sociales, económicos, que vamos a tener que discutir aquí en un foro más tarde, ¿ya? Pero la tecnología está, ¿ya? Y finalmente lo que tenemos acá, a ver, aquí, la comparación entonces con recuperador de calor, sin recuperador de calor, pero con baja tasa de ventilación y una más estándar, ¿se fijan? O sea, hay de todo y esto se podría fácilmente evitar. ¿Significa entonces esto mayor energía? Evitable. Y significa también disconfort, significa polvo, etcétera, no deseado dentro del edificio, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Nuevamente aquí la Mediagua. Voy a mostrar 3 casos. ¿Ya? Algunos de ustedes ya varios lo han visto, pero enfoquémonos ahora en la hermeticidad. Esta Mediagua está ubicada en Farellones, me equivoqué, eran 340 metros cuadrados. La desarrollamos básicamente en madera por un tema de logística, es un lugar muy escarpado, ¿ya? Y con muros bastante gruesos, con un tema de ventanas que si bien son grandes, son bien grandes al norte, al oriente y poniente, casualidad que me tocó al norte esto, todo orientado, con temas de arquitectura pasiva para la protección en verano, etcétera. Pero concentrémonos en la hermeticidad. Hay materiales y materiales. Podemos tener viviendas de madera, de entramado de madera, de panel SIP, de CLT. Podemos tener viviendas de hormigón en el primer piso, de metalcón en el segundo piso. Podemos tener, estoy hablando de todo lo que me ha tocado ver también con la inmobiliaria, viviendas de albañilería en el primer piso y metalcón en el segundo. Estos elementos, sobre todo las maderas, todos estos elementos son los más agujereables posibles, digamos, son los más infiltrantes. Todavía no quiero así como tachar, porque no es malo ni bueno, o sea, téngase cuidado, o sea, los sistemas con metalcón, todos los entramados de madera, y vamos a ver soluciones acá, son también focos de redoble de tambores con el tema de combatir la hermeticidad. Aquí elegimos nosotros un sistema sin grúa pluma, un sistema que complicaba el armado, ¿ya? Pero todo esto no es porque hoy hicimos el mono y ahora cómo lo construimos. No, mira, te sale más barato con un panel SIP ahí, además te lo venden semi prefabricado. O sea, no, la decisión aquí partió por un tema de decisión de aislación térmica para llegar, en este caso, a los 18 vatios metro cuadrado de potencia y, por lo tanto, una aislación térmica continua, que eso es muy importante. O sea, lo primero que se trabajó en Chile, el 2001, y ha seguido evolucionando hasta ahora, es la reglamentación térmica de la envolvente, pero como se vio más, como se demostró la experiencia, no basta con una aislación térmica y saludamos a la bandera y dejamos los pies descalzos.
No basta con una aislación térmica que cumple en la especificación técnica del proyecto, en el ingreso a la obra, sino que también tiene que ser una aislación térmica continua, libre de puentes térmicos que ya ahora hemos incluido en la nueva calificación energética de vivienda. Por lo tanto, esto que son principios del estándar Passive House, aquí tenemos la analogía de la casa que hicimos ahí en Farellones, significa planificar, ¿ya? Y planificar significa proyectar con los principios y significa diseñar cada detalle y prever cada elemento y tener incluso la performance energética. En el caso de la calificación MIMBU, obviamente lo hacemos con el programa CEF, en el caso de un programa Passive House lo hacemos con PHPP. Pero fíjense ustedes aquí dos cosas de las que ya hablé anteriormente. Primero, todo lo que es la hermeticidad es un layer, es una capa, sea un muro de hormigón. Eso tenemos que entenderlo. O sea, porque cuando uno dice hermeticidad, no, mira la puerta media suelta, ya anda al home center y le ponía una cuestión ahí abajo. No funciona así. Lo que hay que distinguir adentro, toda la cara interior tiene que ser hermética y tengo que asegurar la hermeticidad entre el marco de la ventana, el marco de la puerta, todos los elementos y distinguirlo. Y de verdad que si ustedes hacen este corte en vertical y en horizontal, les va a ayudar mucho para luego hacer detalle 1, detalle 2, detalle 3. Que ni les digo, cuando después el proyecto se someta a costo de construcción, los constructores todos arrugan la nariz porque ven muchos detalles. Y no son nada del otro mundo, o sea, son buenas prácticas, ¿ya? Lo otro que se ve aquí es la ventilación controlada. Hablemos, quizás mucho decir un recuperador de calor que va a recuperar el calor del aire frío que sale, pero podríamos hablar de un sistema centralizado de ventilación que, les decía nuevamente, hace siempre sentido preocuparse de las infiltraciones, sobre todo si estamos trabajando en nuestras viviendas con sistemas de inyección o extracción de aire mecánico, porque el tema de la presión negativa y la presión positiva tienen sentido y se apoyan de la hermeticidad, ¿ya? Hace más sentido entonces, y como acá me consta, tenemos muchas viviendas reacondicionadas que ya están trabajando con sistemas mecánicos de ventilación, y lo bueno, como dije anteriormente, recapitulando, el sistema de ventilación mecánico nos permite bajar la tasa supuesta y de la tremenda tasa de ventilación horaria que gasta energía, la podemos reducir a la tasa de ventilación higiénica, que es reducida, pero higiénica, y seguimos cumpliendo los cánones de salud, ¿ya? Para eliminar el ppm de CO2 adentro y que no sobrepase los niveles peligrosos, ¿ya? Entonces, por eso yo siempre hago la diferencia y podemos tener ventilación mecánica tipo como los sistemas que se usan acá, creo que los Jonas u otros, como también los que incorporan el recuperador de calor, que todavía es un paso más, ¿ya? Porque gracias a la recuperación de calor es que yo puedo llegar a los 15 de demanda de calefacción. Y llegar a los 15 de demanda de calefacción puede significar ahorro, pero también significa que estoy haciendo mucho mejor las cosas, ¿ya? ¿Qué hicimos acá? Entonces nosotros tenemos que distinguir esta cara interior y empezar a sellar. Antes, si se fijan, estos son muros en bruto. Aquí todavía vienen unos listones y la terminación interior. Y tenemos que capacitar. Pero antes de capacitar, en el proyecto ya hemos previsto no solamente el tema de la continuidad térmica por el puente térmico, sino que también cómo sello el muro piso. ¿Y qué sello? Y aquí eso es importante. En la obra, cuando uno está haciendo esto, tiene que estar ahí encima, con una muy rigurosa, ¿cómo se llama? Inspeccionándolo, dado que cuando la gente no entiende cuál es la cara, me pasa en obra que empiezan a sellar aquí, no, por acá, no, pero si ya habíamos definido cuál es. Y en un proyecto puede ser la cara de adentro, y tenemos otros donde por motivos constructivos es la cara de afuera, ¿ya? No la de más afuera, porque esa está sujeta hasta los rajuñazos de los gatos, pero por dentro, por supuesto, un poco adentro, o acá también, porque aquí falta todavía protegerla, ¿ya? Obviamente no basta cualquier material. No podía mostrar marcas aquí y quisiera mostrarlas, pero no se puede, así que traté ahí de... el tema es que no basta cualquier cinta, no basta cualquier elemento, porque estos elementos están probados en laboratorio y están garantizados para incluso más de 100 años, ¿ya? 50 años, 100 años, así como los fotovoltaicos que ustedes colocan tendrán un certificado de garantía de 40 años. Claro, el rendimiento a los 40 años un poco menos,
pero hay ciertas garantías, o sea, no es cualquier elemento. Y hay elementos que sellan placas con PVC. Aquí, por ejemplo, tenemos las ventanas también. Aquí en nuestro proyecto estos detalles, cada proyecto va a una ficha con detalles y tenemos aquí entonces el tipo de sello para estas ventanas y dice, oye, qué horrendo, qué feo eso. Obviamente, porque aquí vienen después otros elementos para completar la cara interior. Pero estamos entonces, no estamos en obra gruesa, estamos en terminaciones, pero no estamos en la etapa final de terminaciones, que eso también es importante. Todos los sellos, todas las acometidas del edificio, tenemos que hacerlas cuando estemos en esto. Esto es verdaderamente una clase también, no solamente de proyecto de ingeniería, sino que también, como dije, para los maestros, ¿ya? O sea, aquí hay que capacitar a la mano de obra, eso es importante. Ya, continuando aquí con las casas pobres, tenemos acá otra, ahora en Lo Barnechea, material hormigón, ¿ya? Esto se está construyendo ahora, ¿ya? Ha salido incluso por ahí en las noticias, ha causado ciertos escozores en algunas personas. Este edificio no es Passive House, tiene componentes Passive House. Lo empezamos a hacer con el estándar Passive House, casa pasiva. Sí son departamentos ya un poquito más normales en el rango de tamaño, porque son de entre 90 y 140 metros cuadrados. Estando en Lo Barnechea, así tampoco son tan grandes. Y sí tienen la novedad de que nos preocupamos extremadamente en la eficiencia energética. ¿Y se recuerdan del layer? Bueno, lo mismo acá. Así trabajamos con los arquitectos. Ahí están los balcones. Esto es mi suéter, ¿ya? Y el suéter tiene que ser continuo. Siempre yo en la obra le insisto también a la gente, a los maestros, porque nadie en su sano juicio en invierno anda con un suéter aquí, ¿cierto? El ombligo al aire y luego la cintura abajo. Eso es continuidad, ¿ya? Y en los patios interiores también. Y lo rojo es el layer de la hermeticidad. Ahora, ¿cómo voy a resolver la hermeticidad? Porque en el caso anterior la resolví con placas de madera que las sellé entre ellas. El radier es hermético, luego entre el radier y la placa sello, entre placa y placa sello, entre placa y ventana sello, ¿ya? Ojo, sellos especiales, no una silicona, no un poliuretano, todos esos elementos aíslan, el poliuretano es aislante térmico, no es un sello de hermeticidad. Y cuando ustedes sometan el edificio a un test de hermeticidad, una silicona es lo más traicionero, ¿cómo se llama? Un poliuretano igual. Acá tenemos en corte. Claro, no tenía que hacer, teóricamente están los departamentos a la misma temperatura, por lo tanto, esto es continuo. ¿Ya? Aquí ya está en construcción esto. Esa es la parte de la aislación térmica. Detalles algunos, muy simplificados acá. Están en alemán, porque no es que en la obra hable en alemán, sino que aquí yo voy dialogando con departamentos técnicos de otros países cuando voy buscando soluciones, en este caso es Alemania, para ir discutiendo de las soluciones. Y por ejemplo, la inmobiliaria insistía con un marco de PVC que tenía una aleta, y dije, bueno, debajo de la aleta entonces vamos a planificar aquí el sello. Entonces esta línea semipunteada es el sello, ¿ya? Y esto es el layer que yo teóricamente va ahí y pasa por delante del vidrio y sigue. Esa es la continuidad térmica, ¿ya? Sello que saca ronchas a los arquitectos porque tuvimos que luego doblar acá y se nos levantó un poco el papel mural porque había que esconderlo, pero bueno, hay que hacerlo. Como dicen por ahí, es un mal necesario. Pero sí las cosas se pueden estandarizar y la empresa de ventanas aprendió entonces a aplicar el sello y luego llegó con los productos listos para llegar y montar. Y una vez que estén montados, este sí está sacado de catálogo, porque no tenía la foto apropiada, se coloca y se saca el sticker y se pega y se termina de pegar. Y lo feo va a tener luego la terminación, porque hay elementos que también son, no existe la palabra, yo lo digo, son morteriables, ¿ya? Si es que de sustrato mineral se trata, o bien si son simplemente adhesivos, si de sustrato madera o plástico se trata, ¿ya? Todas las acometidas, los heat recovery, los recuperadores de calor del sistema mecánico de ventilación, reconocen el layer, en este caso son tabiques de yeso. Las placas de yeso sí son herméticas, las placas de yeso unidas con otra placa de yeso y la junta Joingard es hermética. Lo que no es hermético es el enchufe que le vamos a poner, que ya lo mostró aquí Ángel, muy rápido, y yo lo vi y me interesó, que cómo sella el enchufe con la pared. Yo he estado en casas que yo mismo he diseñado en la playa en Tunquén, al lado de un enchufe, ni le digan, es la casa de mi hermano.
un chiflón de aire aquí del enchufe. Claro, no era Passive House y no está en la página web de la oficina, pero no era Passive House. Un día me dijo, bueno, ¿y por qué no visita la casa Passive House? Y le dije, suelta las lucas también. Si no, paga, pues, si no quería pagar. No quieren gastar nada y quieren el cielo. Y no, pues. Bueno, aquí el cliente pagó, ¿ya? Y aquí hicimos un análisis económico, hicimos un análisis de sobrecosto, es decir, cómo le cargamos el costo. Ahí también hay un tema comercial, ¿sí? Y eso es importante. O sea, ineludiblemente las cosas se tienen que pagar, ¿ya? Pero debo decir, y siempre lo he dicho en las conferencias, la calidad de vida, la calidad del aire interior, 24/7. Díganme ustedes, sean sinceros, ¿quién se levantó a abrir la ventana a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4, para cumplir con la teórica una renovación de aire hora que le ponemos al programa CEF? Nadie, ¿cierto? O sea, ustedes están todos inundados en más de 1000 ppm en la mañana de CO2 por no ventilar. Y cuando tenemos un sistema de ventilación mecánica con o sin recuperador, estamos continuamente cumpliendo con los estándares, ¿ya? Aparte de la eficiencia y todos los otros elementos. Por lo tanto, todas las acometidas, no me puedo dar el lujo de unos agujeros brutos ahí. Tengo que poner estos cuellos plásticos, tengo que sellar las paredes. Y luego esto pasa a, ¿cómo se llama esto? Los cerámicos, papel mural, todos los otros elementos, depende, ¿ya? Techo. Este es el techo esquemático, ¿ya? Otra vez está en alemán por las conversaciones con los departamentos técnicos buscando soluciones. El proyecto original tenía estas salidas de chaff por debajo y sellamos. Obviamente esto en algunos casos no se hormigonó, por lo tanto aquí, maestro, y quedó los agujeros. Claro, ahí yo relleno con poliuretano, ¿ya? Pero el cuello los sello no con silicona, los sello con algún material apropiado. Ahora, la obra me cambió los temas. Aquí está todo con un tipo asfáltico que no es compatible con un sello, y como sabían que yo andaba mosqueando en el proyecto, me dejaron todos estos espacios libres hasta buscar una solución, y encontramos, bueno, dijimos, si bien la cara hermética está acá abajo, la estamos colocando acá arriba. Los maestros aprendieron rápidamente a sellar con sellos tipo flexibles. Si no tengo siempre el cuello, buscar otras soluciones, y esto finalmente fue morteriable son amigables, digamos, con hermeticidad al agua, o sea, ¿cómo se llama esta? Impermeabilización de base cementicia, ¿ya? O sea, uno tiene que investigar, tiene que buscar soluciones, pero el objetivo se tiene que cumplir, ¿ya? Y lo interesante, cuando me pasan una obra como esta, que cuando el constructor está alineado, cuando la inspección técnica está alineada, incluso te esperan para, no como en otras construcciones que dicen, aprovechemos que no viene Marcelo para seguir tapando las cuestiones, por si acá pasa. Eso se llama inspección, ¿ya? Siempre me gané los apodos en el banco PCI que mostraba años anteriores, lo mostraba con puro Plumavit de 20 centímetros. Ahí viene el señor Plumavit, ¿ya? ¿Saben cómo me llama acá ahora? Marcello. Mi nueva dominancia. Soy ahora Marcello. Acá, para no ir tan lejos, tenemos otra media agua, 490 metros cuadrados, con componentes Passive House, muy cercano al estándar, en Puerto Varas, ¿ya? Zona lluviosa, siempre está así, nunca he podido ver los volcanes cuando voy para allá. La foto es media feita, la casa es bien interesante, todo, pero no era el objeto aquí seducirlos con la arquitectura, sino que el objeto era ver el sistema constructivo. Y aquí sí tenemos sistemas de entramado, ojo, multicapas, ¿ya? 2x4, bueno, él se lo puede dar, el lujo, ¿ya? ¿Por qué tiene tanta aislación térmica? Porque, bueno, queremos hacer una casa que tenga una potencia de unos 15 vatios metro cuadrado. Queremos hacer una casa que tenga objeto sellada y tenga objeto trabajar con la presión y depresión de una ventilación de doble flujo, ¿ya? Y, por lo tanto, si se fijan acá, esto fue como la última versión. Aquí está Marcello, y después aquí Marcello dobla, porque esta fue la cara que nosotros reconocimos, y esta me sirve para poner los enchufes y los otros elementos. No voy a romper la cara exterior, y luego lo feo se tapa, ¿ya? Entonces, nuevamente son sistemas de placas. ¿Cuáles son los elementos de hermeticidad? Placa, la placa del cielo, placa de cielo muro, entonces cielo pared, ¿ya? Y si quiero colocar un cielo falso, bueno, lo dejo más abajo, pero arriba del cielo falso está la hermeticidad. O sea,
Para mí hoy día es impensable pensar que voy a sacar ese foco eléctrico y arriba pasan los ratones y los murciélagos volando. O sea, eso tiene que estar sellado, ¿ya? Porque por ahí se va incluso por diferencial térmico, no por presión de aire. Aquí tenemos entonces una unión muro-piso con una estructura, que llega a dar frío aquí, un piso de colaborante, pero más de 20 centímetros de aislación térmica en el piso, más de 25 centímetros de aislación en la pared, y distinguiendo el hormigón sí es hermético y la cara interior es hermética. Entonces aquí lo que faltan son los 20 y tantos centímetros de Plumavit del suelo, de alta densidad, y la sobrelosa. Pero antes de llegar a esos elementos, yo ya he resuelto el tema D. Entonces esta es una nueva preocupación para poder hacer bien las cosas. Y por último aquí tengo un ejemplo de ya antiguo. Como no podía mostrar marca, de hecho hay tapea, y por si acá, para que no me digan, pero la foto es mía, original. Claro, otro concepto, y yo me lo imagino, que no lo he hecho, pero me imagino obviamente para los tabiques metalcón, ¿ya? Toda la tabiquería metalcón, que es más económica, o bien, ya, simplemente tengo un 2x4 porque estoy haciendo una vivienda más económica. Pero claro, tenemos que poner estas membranas, que sí quiero decir aquí varias cosas. Las barreras de vapor, como el polietileno, son absolutamente barreras de humedad. Entonces no dejan pasar vapor, y por ahí siempre yo me enfrento con las constructoras. Algunos me dicen, oye, pero tu muro no respira. Sí, lo que pasa es que si respira demasiado, va a condensar entre medio, porque se va a encontrar con lo frío adentro. Pero si respira, pero resulta que en condición de invierno, claro, yo no quiero que pase, pero en condición de verano, o en condición de obra nueva, donde todavía hay humedad adentro, que quiere salir por algún lado, y de verano la humedad va a pegar de afuera hacia adentro. Nosotros ya no hemos trabajado, pero hemos hecho asesorías para clima cálido húmedo, y el cálido húmedo, ¿dónde pone la barrera de vapor? Afuera, porque el vapor está de afuera hacia adentro. Entonces nosotros tenemos una condición de verano-invierno, obviamente acá en el sur es más importante la de invierno, y eso hace decir, ojo, la barrera de vapor ya tiene que ser una barrera más inteligente, una barrera que tenga la capacidad de ser impermeable en un sentido y permeable o semipermeable en el otro sentido. Eso es lo correcto, ¿ya? Y esa barrera que tiene que ver con el vapor, como excusa, también la podemos usar para la capa de hermeticidad. Y voy a decir aquí un término que lo dijo un alumno del curso pasado, donde estuvo también aquí una chica que está ahí en el público. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que era? ¿No te acuerdas? Lo que hay que hacer acá entonces es un calzón de goma. Sí, tiene toda la razón. Porque si vamos a inflar este edificio y no se me tiene que desinflar, entonces, ¿qué es lo que tengo que unir? Todo el layer con el marco de PVC por dentro y luego poner los montantes y seguir haciendo el edificio. Solucionado el tema de la hermeticidad. Blower-Doer test, esta es la última parte, yo dije la última de las soluciones. Blower-Doer test, el test de hermeticidad, ¿qué es lo que hace? Es someter a una situación ficticia, ¿ya? De presión artificial de 50 pascales. ¿Ya? Nadie se muere adentro, lo hemos hecho ya en los cursos de Passive House, con gente adentro y no pasa nada, no te duele el oído ni cosa por el estilo, y ahí simulamos entradas de aire, ¿ya? Y resulta que ustedes pueden poner la manito acá en estos espacios, y en la mano es el principal sensor para decir, aquí hay un agujero, aquí hay que sellar, ¿ya? Y ¿qué es lo que hace entonces? Ver cuántos volúmenes de hora pasan en relación al volumen de la vivienda, y para un estándar muy eficiente como el Passive House tiene que ser de 0,6 renovaciones de aire hora a 50 pascales, ¿ya? Si lo comparamos con otras normativas de otros países, aquí tenemos Alemania, no estaba muy lejos del caso, cuando es ventilación mecánica, tiene que ser muy hermético el edificio, por lo tanto te dice la normativa local de allá, 1,5 volúmenes hora. Y cuando es bien hermética, o sea, cuando es con ventilación natural, con ventana, te permite un poco más, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces siempre tiene la hermeticidad un sentido con la ventilación mecánica. Y otros países de Noruega, 3. Ustedes dirán, ¿cómo estamos por casa? ¿Ya? Están todos sentados, ¿ya? Bueno, primero, la normativa nuestra, que esto es parte de la NTM11, de la calibración de la mesa del 2015, se trabajó por zonas que no tienen que ver con las zonas térmicas, tienen que ver con zonas de viento y riesgos de hermeticidad. Y por ejemplo, se me perdió Santiago, acá está Santiago 5,
Chiloé, Temuco no lo encuentro aquí, siempre uno mira a Santiago, por Dios. 5, y zonas con más viento, 4. Mientras más viento, más exigente. Es decir, yo someto una presión artificial y lo que sale en volumen aire equivalente en condiciones artificiales de presión son 4 renovaciones de aire a 5. Para un Passive House son 0,6. Súper, súper, súper exigente, ¿ya? Y si no, para un estándar igual en España, 3, ¿ya? Ahora esto es un gran logro, porque si bien esto nos puede desanimar, lo que van a ver acá sí los va a alentar. Y esto es lo que hizo el CITEC de la Universidad del Biobío, donde hizo un relevamiento demostrativo de los test de hermeticidad. Aquí está la línea de los 3, que es un estándar en España, Alemania, Europa, para edificios con ventilación natural, sin ventilación mecánica. Aquí un promedio, y estos son los promedios reales de muestras que se hicieron, y andamos, fíjense, 10, 20 renovaciones de aire hora. Es decir, no sacamos nada con llevar el ventilador allá y hacer un test. La máquina no va a dar, vas a tener que contratar como 3, 4 ventiladores que tampoco tienen ningún objeto, porque está tan mal el caso. Ojo también, y esto es para discutir, yo sellé el enchufe, sellé esto, pero el procedimiento en estos test también dice, usted debe sellar artificialmente las celosías de ventilación, si dejó una celosía de ventilación, porque lo que quieres detectar tú no es el agujero que tú dejaste a propósito, sino que lo que quieres detectar son las anomalías de la construcción en general, ¿ya? Entonces, ahí está incluido en la CEF, en el programa de calificación también, con un método teórico que lo hizo Adelki Fisore de la Universidad de Concepción, en el cual se ingresa en el número de aberturas pasivas y eso castiga un poco. Y yo digo un poco porque en realidad Dios lo castigaba, pero de golpe. Pero bueno, había que hacerlo más suave todavía porque estamos iniciando, ¿ya? Aquí también para ver distintos test de hermeticidad. Ustedes, para que se hagan una idea y esto les dé sentido, si me siguieron la idea, estamos a 50 pascales obteniendo 10 renovaciones de aire hora a 50 pascales. Quiere decir que esa casita en condiciones normales, sin que tú hagas nada, es más o menos el 10% de eso. Es decir, sin que tú hagas nada, tienes digamos un 0,1, un 10% del volumen agregado. O sea, si tienes una renovación de aire hora, le vas a agregar otra renovación de aire hora si te dio 10 el test, ¿ya? Y si te dio 5 renovaciones de aire hora y ya tenías una por ventana, la tasa de renovación equivalente en términos energéticos del absurdo aquel significa 1,5. Por eso entonces es importante la hermeticidad de los edificios, ¿ya? Y si nosotros comparamos, aquí tenemos datos de distintos países, esto lo hizo el Instituto Passive House de Alemania, aquí tenemos Madrid, para no ir tan lejos. Tenemos un test que te dio 1 y un test que te dio 5. Fíjense, estamos paseándonos de 15 a 30 kWh metro cuadrado año, al doble, ¿ya? Al doble. Claro, cuando trabajamos con viviendas eficientes, que se calientan con un secador de pelo, o estas más eficientes, ¿ya? Importa. Pero cuando estamos con unas viviendas, canastos, unas viviendas que de 150, las mejores 120, o sea, eso no es nada. O sea, yo también te la compro, no vale la pena hacer nada. Tenemos que hacerlo bien las cosas, ¿ya? E irnos abajo a los valores. Finalmente, ejemplos de Blower-Doer Test. Ya se va a hablar después, solamente quiero mostrar 8 aspectos del Blower-Doer Test. Este es el que hicimos en el Banco BCI Vitacura en su momento, ¿ya? Siempre se elige una abertura donde se pueda el ancho de la máquina dar, ¿ya? Si bien el tema era vivienda, pero como este chico aplica como para vivienda. Y lo que nos permite a nosotros también en el test es buscar las aberturas. Esto es uno de los resultados parciales, por si acaso. Buscar las aberturas, hay que ponerse en plan de acción. O sea, el día del test es un evento, ¿ya? Un evento donde están todos atentos, gente sapeando afuera, gente sapeando adentro. Y contamos con elementos, estos son de las clases, cursos Passive House, contamos con elementos, por ejemplo, podemos llenar de humo el recinto, someterlo a presión y espiar por dónde va saliendo. Ahora, si yo concebí la hermeticidad por dentro, eso es más fácil cuando yo tengo la hermeticidad concebida por fuera, porque si veo un agujero, ahí está.
porque si no a veces el aire viaja y te engaña, y después el maestro parcha por aquí. Le digo, maestro, no tiene nada que parchar por fuera, tiene que parcharlo por dentro porque el layer fue concebido adentro, no fue concebido afuera. Entonces ahí hay muchos mitos y cosas que finalmente la gente no entiende acá. De hecho, comentarios de los maestros de construcción cuando estamos haciendo el test, siempre lo digo, jefe, ahora sé por qué usted andaba preocupado de los agujeros. Sí, o sea, no lo entendieron. Entonces eso significa, la mano de obra también hay que capacitarla en este tipo de cosas, no solamente la continuidad de la aislación térmica. ¿Ya? Tenemos las cámaras termográficas que nos permiten distinguir las diferencias de temperatura, anemómetros, pero lo principal, la mano. ¿Ya? La mano es el principal sensor. Aquí estamos con la máquina de humo. Aquí sí lo podíamos hacer. Sí, también cuento la anécdota que este banco tiene elementos de adorno, todos los canopies. Aquí los saqué porque ya lo había mostrado en otras obras, pero los canopies, todos estos elementos de los que sujetan las cortinas, son todos elementos atornillados que no deben ser continuidad de lo de adentro por el tema del puente térmico. Pero con respecto a la recomendación eléctrica, muy importante, los eléctricos te hacen, yo reviso los planos eléctricos, el eléctrico te hace un árbol de Pascua, de perforaciones, de cuestión que cuando yo los veo me da como escozor. Entonces, no, tú tienes que acometer el edificio por un punto porque es más fácil atacar un punto de hermeticidad que 100 puntos de hermeticidad. ¿Ya? Y la primera vez cuando nosotros no sabíamos esto, yo lo descubrí y lo aprendí de porrazo porque le echamos humo, sometimos a presión y cada tortuguita de luz de afuera empezó como una fumarola. Y ahí aprendí, no, esto, bueno, tuvimos que rehacer la parte eléctrica, se selló. No, aquí no la rehicimos, se selló como corresponde también incluso dentro de los cables y el conduit, porque el conduit ya con el hormigón ya está sellado, pero dentro de los cables también hay que sellar. ¿Ya? Entonces, finalmente, para concluir, las infiltraciones no son un tema para ventilar, eso es un error, ¿ya? Un error. En un proyecto de acá del sur, que no voy a decir dónde, pero está como por acá en el sur, y lo estamos viendo ahora, ya di muchos datos, el proyectista de clima tenía una extracción de ventilación que me parecía bien, y yo que estaba sellando el edificio en el proyecto, le digo, oye, ¿y por dónde entra el aire? No, pues, pero ¿cómo? ¿Qué pregunta es esa? Por las infiltraciones. Ajá. O sea, él extraía, pero la entrada de aire estaba prevista por las infiltraciones, no como mostró Ángel acá, con una solución de pared, con una abertura, con un filtro. No, entraba por las infiltraciones. Error, ¿no? O sea, error. ¿Y qué pasa si yo lo traicioné y lo hago súper sellado? Otro tema para la discusión de infiltraciones. ¿Para qué tanto? Oye, lo inflamos y ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que calentar tu edificio con algo que no contamine por dentro. Y ojalá que también, en razón del PDA, que no contamine por fuera también, ¿cierto? Quizás algo eléctrico o bien de combustión radiante, pero no que tire los gases adentro. No, en realidad eso está echado, ¿ya? Es decir, va de la mano con eso. Entonces, hay un tema aquí también, y a mí me pareció súper injusto. Yo soy de acá del sur, tengo mis parientes en el campo, que calientan con leña, y tengo otros parientes acá en la ciudad, y leo en las noticias, escucho las noticias, emergencia ambiental en Temuco y se obliga a todos a apagarlo. ¿Cómo le vas a decir a una persona que apague su sistema de leña, no puede usarlo, y que esté diente con diente todo el día, 2 días, 3 días? ¿Ah? Entonces, ahí estamos también frente a un problema, ¿ya? Eso hay que considerarlo. Con respecto a este tema de los sellos, también dije, hay que entonces planificar, detectar, desarrollar los detalles constructivos, calificar la mano de obra, plan de inspección, test de hermeticidad. Y el test, no cuando esté terminado, sino que semi-terminado, para poder ver dónde están los errores y poder cubrirlos. Muchas gracias.